Bienvenidos a un nuevo video más del Profe Vinicio. Esta vez voy a explicar la semana 2 del proyecto 4 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa de subnivel elemental, cuarto año de educación básica, de la semana del 23 al 27 de noviembre. Actividades semana 2. En esta semana se trabajará con las asignaturas de lengua y literatura, ciencias naturales, educación cultural y artística, matemáticas, estudios sociales, educación física e inglés. El tema de esta semana, mis sentidos me permiten conocer el entorno. Para la actividad 1 tenemos el tema mi sol y mi luna. Para empezar esta actividad vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Te imaginas cómo el sol y la luna llegaron al cielo? ¿Quieres conocer esta historia? Te invitamos a leer la leyenda de la Casa del Sol y la Luna. Aquí tenemos una pequeña leyenda donde te invitamos a leerla atentamente y podrás descubrir algunas cosas que quizás no sabías sobre el Sol y la Luna. Luego de haber leído la leyenda, tienes un pequeño concepto que dice: recuerda que las leyendas son narraciones, casi siempre de origen oral, basadas en algún hecho histórico que se han recreado muchísimas veces. Han sido enriquecidas con la fantasía y la imaginación popular, por eso han perdido su carácter de hecho real. Luego vas a responder oralmente. ¿Qué parte te gustó más de la leyenda del Sol y la Luna? ¿Consideras que son buenos amigos el Sol y la Luna y el océano? ¿Por qué? Sabes que en la vida real el Sol ayuda a los seres vivos. El Sol aporta muchos beneficios a los seres vivos. Luego vas a leer los siguientes ejemplos. Tenemos el suelo, los seres vivos, el agua y el aire. El sol ayuda a que todos los seres vivos, los medios abióticos y bióticos que existen en el planeta Tierra tengan su utilidad. Por ejemplo, al suelo le ayuda de la siguiente manera. El calor proveniente del sol influye en las etapas iniciales de formación del suelo. El calor del sol comienza a romper las rocas de un lugar, haciendo que se hagan cada vez más pequeñas y son arrastradas por la lluvia y el viento. En los seres vivos, las plantas y los animales necesitan luz y calor del sol para desarrollarse. En el agua, la energía proveniente del sol calienta la superficie de los océanos, embalses y demás fuentes acuáticos, generando el vapor del agua. En el aire, los rayos solares llegan a la tierra, calientan el suelo y este a su vez calienta el aire que lo rodea. Entonces, muy importante el sol para todos los seres bióticos y abióticos del planeta. Reflexiona, ¿qué crees que sucedería si el sol no existiera? ¿Qué importancia tiene la energía solar para el desarrollo de las plantas y animales? ¿Qué pasaría si el sol no existiera, no hubiera vida en el planeta? ¿Y qué importancia tiene la energía solar? Es muy importante porque en los seres vivos ayuda a su desarrollo a temprana edad. Actividad 2. Percibo los objetos de mi caja misteriosa. En la lectura del Sol y la Luna nos dimos cuenta de que los astros son de diversas formas y tamaños. De la misma manera su masa es distinta. Vamos a conocer mediante una caja misteriosa las diferencias entre diversos elementos. Vamos a construir una caja misteriosa. Para esto vamos a necesitar varios objetos, una caja de cartón, piedra, pelota, hojas de árboles, frutas, etc. Debes conservarlos y guardarlos. La caja de cartón le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar dos círculos al costado. Luego vamos a recortar con la ayuda de un adulto y realizar un agujero en esos círculos. Una vez que tengamos, vamos a cubrirlo con un pedazo de tela para como que estamos tapando el agujero, pero que nos permita poder introducir la mano. Y al final, decórala al gusto que tú quieras. Luego invita a toda tu familia para que observe la actividad que vas a hacer. Vas a introducir los objetos que recolectaste al principio, como hojas de árboles, frutas, piedras, pelotas pequeñas, etc. Pídele a un familiar que meta su mano y describa el objeto hasta adivinar qué fue lo que agarró dentro de la caja misteriosa, esperando que te diviertas con toda tu familia.
Luego tienes un sabías que. Todos los objetos de nuestro entorno están formados por una sustancia llamada materia. La cantidad de materia se llama masa y es lo que podemos medir. Se debe preguntar cuánta masa tiene un objeto o cómo lo podemos medir. Para medir y comparar materia se utiliza en balanza como instrumento para medir la masa de los objetos. En nuestro entorno utilizamos como unidades de medida de masa el kilogramo para objetos grandes y el gramo para objetos pequeños. Tenemos acá dos pequeños ejemplos. Dice, ¿qué unidad de medida utilizarías para medir la masa de la galleta y la de la manzana? El gramo, porque son objetos pequeños. ¿Y qué unidad de medida utilizaría para medir la masa de la sandía y el perro? El kilogramo, porque son objetos grandes. Luego vas a observar diferentes empaques de alimentos, arroz, azúcar, café, gelatina, lo que tengas en casa y lee su medida en la funda. Sabes medir 1 kilogramo, 2 kilogramos, 2 gramos, 20 gramos, 100 gramos, etc. Y vas aprendiendo un poco sobre las medidas de peso. Luego relaciona dos de ellas y mira cuál tiene mayor masa y cuál menor masa. En el caso de los líquidos, para medirlos, utilizamos las medidas de capacidad. Su unidad principal es el litro y los submúltiplos que son el decilitro, el centilitro y el mililitro. Ahora vamos a jugar nuevamente con tu caja. Puedes cambiar los elementos que están dentro, incluye recipientes que contienen líquido y sólidos. Estima su medida, por ejemplo, menos de 1 litro, más de 1 litro, o 1 kilogramo o más de 1 kilogramo. Luego reflexiona y contesta de forma oral. ¿Qué sentiste al introducir tus manos en la caja misteriosa? ¿Por qué es importante conocer la masa de los objetos y en qué actividades de la casa utilizas estas medidas? Entonces lo importante acá es primero que te diviertas cuando juegues con tu caja misteriosa y después aprendas sobre kilogramos, gramos, litro y mililitro, que son las bases de medida para líquidos y materia. Actividad 3. Sé cómo actuar durante un desastre natural. La semana anterior estábamos hablando sobre los desastres naturales. Seguimos hablando un poco y ampliando este tema. Recuerda el océano del cuento. Al ser un líquido, ¿crees que es posible medir la cantidad de agua que poseen los océanos? ¿Por qué? Bueno, aquí es una respuesta no tan compleja porque se estima que tienen una cantidad de litros. Porque al pasar los días o al pasar los años, o disminuye o hace creciente. La fuerza de los océanos, volcanes, placas tectónicas, ríos y otros elementos de la geografía pueden provocar desastres naturales. Recuerda que los sismos, terremotos, deslaves, deslizamientos, inundaciones y erupciones volcánicas son, entre otras, algunas de las amenazas de desastre natural que ponen en riesgo la vida de los residentes del Ecuador. ¿Se pueden predecir desastres naturales? En realidad, no. Algunos desastres naturales como huracanes quizás se los puedan ver de lejos. Los volcanes pueden avisar cuando están a punto de erupcionar, pero hay otros como los terremotos, las inundaciones, son muy difíciles de prever. Luego vas a observar tu entorno y conversar con tu familia sobre cómo deben actuar durante un desastre natural. ¿Qué acciones se debe realizar en medio de un desastre? Yo he puesto acá, si estás en medio de un desastre, lo primero que deben hacer es cortar cualquier suministro de gas, agua o luz que haya en el lugar en el que te encuentres. En caso de evacuación, asegúrate de llevar contigo agua, alimento, no perecederos, ropa gruesa y elementos de primeros auxilios. Aléjate de las zonas aledañas del mar hasta que las autoridades indiquen lo contrario. Luego, con estas respuestas vas a realizar la siguiente actividad. Dibuja en la parte frontal de la cuarta hoja de tu rotafolio el desastre natural que podría suceder en tu casa y escribe su nombre. Yo he puesto aquí inundación, entonces puede ser más probable que donde yo viva haya inundaciones. En la parte posterior de la hoja escribe cómo puede afectar a tu entorno ese desastre natural. Yo he puesto, las inundaciones destruyen las comunidades ecológicas, bien porque las cubren y porque las arrastran, las casas destruidas o materiales. Luego, en la parte frontal de la quinta hoja escribe el título, ¿qué hacer durante?
Dibuja y coloca el nombre de una acción que debas hacer durante un desastre natural. Por ejemplo, en caso de sismo deben agacharse, cubrirse y agarrarse de un objeto resistente. Se debe buscar un lugar seguro para evitar que otros objetos puedan caerte encima. Y en la parte posterior dibuja y escribe otra acción, por ejemplo, mantener la calma. Y así puedes seguir trabajando en tu rotafolio. Luego en esta actividad tienes un pequeño concepto de lo que es un ángulo. Un ángulo es la abertura que existe entre dos líneas rectas. Para conocer más sobre ello, puedes leer la página 162 y 163 de tu texto de matemática. Los ángulos, juntos con los vértices y los lados, son elementos de las figuras geométricas. Si observas tu entorno, puedes encontrar estos elementos en la inclinación de un terreno, en el techo de tu casa, en la esquina de una mesa, entre otros. Te invitamos a jugar con tu familia un juego muy conocido, Simón dice, con los ángulos. ¿Cómo? De todos los participantes, uno será Simón. Puedes realizar un sorteo para escogerlo. Busca un espacio amplio donde tengan varios objetos grandes y pequeños, como mesas, revistas y otros objetos de uso diario. Quien sea elegido como Simón dará las instrucciones que los demás deben seguir. Por ejemplo, Simón dice, cuenta los ángulos que observan en la puerta de tu casa. Todos deben contar y el primero que lo haga gana. Otra puede ser, Simón dice, ubícate en uno de los ángulos que forman las paredes de tu habitación. El primero que lo haga puede ganar. Entonces cada participante tiene 5 intentos. Lo importante es que te diviertas mucho y conozcas sobre los ángulos que hay en tu casa. Actividad 4. Valoro los conocimientos de mis ancestros. ¿Recuerdas a los personajes principales de la leyenda de esta semana? ¿Qué hicieron el sol y la luna por su amigo el océano? Entonces, ¿sabías que una de las principales características del ser humano es su curiosidad, que le ha llevado a observar el cielo desde la antigüedad, a usar los astros para guiarse en actividades cotidianas como la agricultura? Luego vamos a conocer un poco sobre nuestros antepasados del sol y la luna. Nuestros antepasados empezaron trabajando el suelo hace miles de años de manera natural, gracias a las experiencias propias y como conocimientos prácticos para la agricultura. El sol, la tierra siempre se fijaron en la luna en su posición para ver en qué momento podría tener una buena cosecha. Responde oralmente. ¿Qué relación existe el tiempo y las plantas? ¿Qué función cumple el sol en la agricultura? Puedes solicitar la guía de tu familia para conocer más sobre la agricultura y la relación en el calendario ancestral. Por ejemplo, ¿qué relación existe el tiempo y las plantas? Pues que no todos los tiempos o todo el tiempo es bueno para sembrar. ¿Y qué función cumple el sol? El sol es la parte vital porque gracias al sol las plantas realizan su fotosíntesis que les ayuda a desarrollarse. En actividad 5, la actividad de inglés, que vas a tener instrumentos musicales. Vas a aprender una canción en inglés sobre los instrumentos musicales. Si el video ha sido de utilidad, no te olvides suscribirte al canal del Profe Vinicio. Hasta la próxima.